Estimados alumnos de primero medio, junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien en sus casas, con los que ustedes quieren, indicarles que en la asignatura de educación musical hemos trabajado eh, el seguir, ¿cierto?, una partitura y el aplicar conceptos. Eh, Dentro de los conceptos, ustedes se le entregaron 20 conceptos musicales eh, que son todos importantes, que son elementos que ustedes deben manejar, conocer, pero en esta ocasión yo me voy a tener solamente el concepto de lo que es el timbre. El timbre, la definición nos va a ir ayudando para señalar que es la cualidad, color o características propias de cualquier sonido o grupo de sonidos. Entonces, vamos a detenernos para ir entendiendo esto, en que vamos a pensar que estamos hablando del timbre o del sonido, ¿cierto?, que genera un violín. Dice luego que el timbre no solo comprende las otras cualidades del sonido, o sea, altura, intensidad y duración. Dice, es indisociable de ellas, pero además está determinado por la fuente sonora, madera, metal u otra. Entonces ahora vamos a decir, ¿cierto?, que nuestra fuente sonora es un violín. Dice luego que la forma de producir este sonido. En este caso el violín se frota, entonces tenemos madera, tenemos el frotar las cuerdas de la madera eh, y finalmente nos dice que esta cualidad no es medible, solo es descriptible. Aquí nos detenemos, porque ¿qué es lo que hace que un violín eh, ya de reconocido nombre, ¿cierto? De los cuales no se volverán a construir nunca más uno, como es un Stradivarius, puede ser tan distinto a un violín comprado en una tienda comercial, ya sea en Santiago o San Fernando? Eh, Esas cualidades, el color, la característica que nos entrega un violín eh, Stradivarius, hace que este violín llegue a costar 4 millones de dólares, e incluso más. Esto hace que el sonido, ¿cierto?, que produce un violín Stradivarius sea particular, sea eh, de cierta, único, ¿ya? Además de una penetración, de un color especial, que lo hacen completamente distinto en calidad de sonido, en penetración del sonido, que otro violín cualquiera, ¿ya? Y eso va a ir marcando la diferencia, y el timbre es lo que marca la diferencia entre la voz de dos personas. Eh, Dos personas que pueden ser prácticamente iguales, ¿ya?, pero su timbre, sonido, su timbre eh, eh, de emisión de su voz hace que usted pueda identificar a Pedro de Juan como dos personas distintas, ¿ya? Eh, el timbre nos va a dar las características de cada sonido, de cada instrumento y de dos instrumentos iguales, como es el caso que estábamos viendo del violín, ¿ya? Ahora, hay pequeños detalles, no sé, desde la pintura con la que se hizo, el tiempo de secado que se le dio a la pintura, el tipo de madera con el cual se construyó, que va a ir haciendo que un instrumento sea distinto al otro y que el timbre sea distinto, ¿cierto?, de un instrumento del otro. Espero que haya servido esta explicación para poder seguir avanzando. Retomaremos otros términos más adelante. Nosotros seguimos la música y para seguir la música tuvimos que conocer algunos elementos. Dentro de estos elementos, ¿cierto?, las claves musicales, que la de arriba de esta imagen es la clave de sol y la inferior la clave de fa. Clave de sol que señalamos, ¿cierto?, que comienza o se dibuja a partir de la segunda línea de la pauta y nos indica que ahí está la nota sol, y a su vez la clave de fa que está en la cuarta línea de la pauta, se cuentan de abajo hacia arriba y nos indica que ahí se encuentra la nota fa.
Bien, a continuación, ¿cierto? Vemos la ubicación de todas las notas en la pauta. Tenemos que este do que aparece debajo del pentagrama en la clave de sol y el do que está al final, ¿cierto? De la clave de fa sobre el pentagrama es la misma nota, es el do central que se encuentra en el piano. Al centro de todo el piano tenemos ese do. De esa forma, a partir del do, en la clave de sol identificamos el do central, el do de primera octava y el do de segunda octava ascendente. A su vez, en la clave de fa tenemos el do central, el do descendente de la primera octava descendente y el do, ¿cierto?, de la segunda octava descendente. De esa forma estamos abarcando 4 octavas de lo que es la ejecución en un piano, por ejemplo. ¿Ya? Eso nos ayuda, ¿cierto?, a seguir nuestras notas. Luego tenemos que la cifra indicadora es otro elemento importante para ir entendiendo lo que es la lectura musical, lo que nos permite seguir una partitura. En la parte inferior tenemos una cifra indicadora de 2/4 y que nos quiere decir que tenemos 2 negras por compás o su equivalente, ¿ya? En este caso, en el segundo compás de la clave de fa, tenemos, ¿cierto?, 4 corcheas y estas 4 corcheas equivalen a 2 negras. En la cifra que tenemos solo en clave de sol, tenemos un 12 octavos. Eso quiere decir que debemos tener 12 notas, ¿cierto? 12 notas por compás o su equivalente. Ahora, ¿qué notas? Corcheas. De esta forma, en este segundo compás tenemos que la blanca con punto equivale a 6 corcheas, la negra con punto equivale a 3 corcheas y más 3 corcheas dibujadas sumarían los 12 compases, perdón, las 12 notas de este compás. ¿Ya? La cifra indicadora nos va a permitir entender cómo se construye cada compás, de cuántas notas y nos va a ir dando también un poco la rapidez que debiéramos tener. Consideren que tenemos, ¿cierto?, entre las corcheas, ¿cierto?, y las que vale 1 acá y la negra que vale 1 acá, para hacer la misma equivalencia a 12 notas por compás debiéramos tener eh, subdividir mucho más el tiempo para hacerlo en 12 cuartos. Por eso se usa esta eh, nomenclatura del 12 octavos. Finalmente vamos a ver, ¿cierto?, cómo seguir una partitura. Ustedes trabajaron esta obra que es Nocturno de Chopin, ¿cierto? Que está, bueno, que la clave aquí aparece, ¿cierto? La cifra indicadora nos aparece una letra C. La letra C en música se lee como compás completo. ¿Qué quiere decir esto? Un compás completo en la terminología musical está hablando de un 4/4, ¿ya? Por eso los compases están hechos de 4 tiempos de negra o su equivalente, ¿ya? Eh, Tenemos, por ejemplo, en este compás una negra, un silencio de corchea más una corchea, otra negra nuevamente acá y finalmente una corchea, un silencio de corchea con otra corchea, lo que nos da los 4 tiempos. ¿Ya? Así podemos ir subdividiendo cada uno de los compases y siempre nos va a ir dando los 4 tiempos. Por ejemplo, acá tenemos negra, negra y silencio de blanca, que es igual a 2 negras, nos sigue sumando los 4 tiempos acá. Eh, Entender que, por ejemplo, en este primer compás, estos 3 sonidos se le llama, eso es un acorde, se ejecutan al mismo tiempo, ¿ya? Pero es un solo tiempo en cuanto a el compás. Y aquí tendríamos notas mi, sol y do de la primera octava superior, ¿ya? De esa forma podemos ir identificando cada uno de las notas, tanto en clave de sol como en clave de fa. Otros elementos, ¿cierto?, son que al principio de cada compás, de cada línea de pautas,
tenemos un número, este sería el compás 1, luego suma 2, 3, 4, y acá, ¿cierto?, nos aparece un 5 indicándonos que ese es el compás 5. Eso nos sirve para seguir nuestras eh, obras musicales, para ir de repente deteniendo la ejecución de la obra y decir ya, vamos en el compás 5 o en el 7 y así vamos a ir ordenándonos. ¿Ya? Hay otros elementos que nos van a indicar, ¿cierto?, cómo esto debe sonar. Por ejemplo, en esta obra tenemos aquí una P, que quiere decir que es piano. Piano porque se usan términos italianos y estos términos nos indican que eso es suave. Luego tenemos un doble P que se lee como pianísimo y ese pianísimo quiere decir que es más suave aún. ¿Ya? Eh, de esa forma vamos a ir encontrando una serie de identificaciones, una serie de indicaciones para ir pudiendo entender lo que está escrito en una partitura. Estimados alumnos, al terminar, ¿cierto?, esta pequeña cápsula, que espero que les haya ayudado a aclarar y la verdad es que si hay dudas todavía está abierta la posibilidad de enviar preguntas vía correo que ustedes tienen en la guía anterior, ¿ya? Indicarles que se cuiden, que sigan, ¿cierto?, en casa, eh, que estas cápsulas las vamos a tratar de repetir la- el- según nuestros requerimientos, según lo que ustedes vayan necesitando y esperar que nos veamos pronto.